Bueno, vamos a darle continuidad a nuestra reunión. Estamos en un tiempo próximo a elecciones. Elecciones alcaldes menores, ¿qué más? Consejos, ediles. Muy bien. Gobernadores. Es un tiempo de elecciones. Ojo a la palabra, elecciones. O sea, una de las expresiones y de los derechos del ciudadano es el poder elegir. Todo inicia con el fuero personal. Fuero familiar, fuero comunitario. La libertad de elegir es un derecho. Entonces, y todo comienza precisamente con la elección que tuvo el ser humano en su relación con Dios. Pero hoy hablamos de otras elecciones porque finalmente estamos rodeados de muchas elecciones. Diariamente elegimos. Ahora nos es necesario elegir responsablemente. En este bendito púlpito jamás verán a un político hablar. En este bendito púlpito se sienta la palabra, que es el principio de exposición, identidad de esta comunidad. Mi rol como pastor es darles a ustedes herramientas para que elijan sabiamente, responsablemente. Yo nunca les voy a decir por quién votar. Es la responsabilidad de cada uno de ustedes. Y ustedes, lo importante es que elijan de una forma consciente, con conciencia y con responsabilidad. Por lo tanto, es importante que ustedes escuchen las diferentes participaciones de los candidatos, sus ponencias, sus posturas, y también examinar sus vidas y sus relaciones interpersonales y familiares. Ustedes escogen y eligen. Si usted eligió a Galán, a Uribe, a Claudia o a Holman, hágalo con responsabilidad y con conciencia de reino. Aquí no vamos a antagonizar. Aquí no vamos a hacer el feo si usted votó por Claudia o si usted votó por Holman o si usted votó... No. Aquí lo importante es que elijamos de una forma responsable y que creamos un diálogo, porque somos una comunidad dialógica. Aquí la fe no se impone, se construye. Parte de mi rol es que ustedes puedan asumirse como cristianos responsables en su participación frente a la sociedad y frente a la política. No somos apolíticos, pero sí ustedes tienen que desarrollar una conciencia política con valores del reino. Esa es parte de mi rol como ministro y de mi esposa como pastores del Renuevo Comunidad Cristiana. Razón por la cual vamos a desarrollar este tema. ¿Cuál es la participación responsable de los cristianos en la sociedad y en la política? Es una propuesta y es una pregunta que ustedes y yo debemos de hacernos, ya que la fe tiene que ver con todas las dimensiones del ser, incluyendo lo que tiene que ver con política. Somos seres integrales, no somos espíritus andantes o álmicos, somos personas, seres humanos. Razón por la cual, y ciudadanos del reino, debemos de asumir una responsabilidad frente a la sociedad y frente a la política. Por esa razón, tenemos que, primero que todo, ubicarnos como ciudadanos del reino. Ustedes y yo somos ciudadanos, algunos de nacionalidad venezolana, otros colombianos. Eso nos hace ciudadanos de una nación, de un territorio, de un estado, con responsabilidades, con deberes y con derechos. Entonces, vamos a tomar el libro de Filipenses como un referente para esta respuesta. Vamos a abordarlo de una manera global, para respondernos
¿Cuál es nuestra responsabilidad de ser cristiano frente a la sociedad y a la política? Vamos a Filipenses 1, 27. Este es un texto que en pocas versiones se incluyó una traducción que de alguna manera representara y que se acercara un poquito más al texto en sus originales. Hay un biblista, se llama el doctor Pedro Arana, peruano. 17 años estuvo trabajando con la Sociedad Bíblica Peruana y se jubiló hace como 3 años aproximadamente. Ahora es pastor de una comunidad en Perú. ¿Quién? Pedro Arana. Él fue una de las personas que inspiró este acercamiento hacia este tema en mi vida. Para mí es un referente también muy importante, le conozco personalmente, le admiro, leo sus textos, sus libros y sus reflexiones las escucho. Entonces vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 27. Dice así, en la versión Reina Valera, dice Pablo a los filipenses: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. En la versión original, en el griego, comenta Pedro Arana que le hace falta algo a estas traducciones y que él considera, como algunos otros biblistas, que hay que incluir. Otro de ellos es Gordon Fee en su libro Comentario de los Filipenses. Entonces dice que el texto debiera decir: solamente que como ciudadanos romanos os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Solamente que como ciudadanos romanos, esa parte está omitida en el texto. Os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora, debemos de tener en cuenta que nosotros como cristianos tenemos dos nacionalidades: la nacionalidad colombiana y la nacionalidad del reino. Tenemos dos nacionalidades. Pertenecemos a dos naciones, pero pertenecemos a un reino, el reino de Dios, no el reino de las tinieblas, que es el que se opone al reino de Dios y su justicia, el reino de las tinieblas y sus injusticias. Entonces vamos a Filipenses 3:20, donde Pablo también habla de ciudadanía. Filipenses 3:20. Dice Pablo, hablando a los filipenses en plural: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces tenemos dos ciudadanías. Los filipenses tenían dos ciudadanías. Eran romanos, ciudadanos romanos, muchos de ellos, en su gran mayoría, algunos de ellos militares retirados, otros campesinos, y en su gran mayoría de ciudadanía romana. ¿Qué significa esto para nosotros? La palabra que usa Pablo en 3:20 es la siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y la palabra que usa para la palabra ciudadano es politeuma. Es aquel que ejerce gobierno en una ciudad. O sea, hablando un poco más a nuestro contexto, aquel que es administrador en medio de una ciudad. Todos nosotros somos administradores como ciudadanos en el ejercicio de nuestros derechos y de nuestros deberes. Entonces, ¿qué significa para los filipenses ser ciudadanos romanos? Como quien dice,
para ellos era más significativo ser ciudadano romano, ya, que cualquier otra cosa. Tenía un significado profundamente, era identificarse con el imperio, con el poder imperante en ese momento, en ese entorno. Para ello, entonces, vamos a tener un acercamiento a Hechos 16, en donde nos ubica cuando Pablo visita a Filipos. Hechos 16 y 17, pero no vamos a leer todos los textos por asuntos ya de espacio y de tiempo. Pero miremos versículo 11, desde el Hechos 16. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Era muy importante. Filipos toma el nombre del padre de Alejandro Magno. Con eso les digo la trascendencia que tenía esta ciudad. Sí. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Era un grupo de judíos romanos convertidos al judaísmo que se reunían a orar. Y sentándonos, dice Pablo, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, el comercio era típico en Filipos. Habían muchos comerciantes también, además de exmilitares o mercenarios. De la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, era una mujer romana convertida al judaísmo, estaba oyendo. Y el Señor le cerró el corazón por ser mujer. ¿No dice eso? ¿Quién le abrió el corazón? ¿Quién le abrió el corazón? El Señor. ¿Quién le abrió el corazón? El Señor. Esto no fue una casualidad. Lidia, puerta de entrada al Asia Menor. A Dios se le dio la puerca gana de hacerlo por una mujer. ¿Alguna objeción a la voluntad de Dios? Ok. Es Dios el que abrió. Ojo a esto es hermoso. Dios abrió. Esto es una puerta espiritual. Sí. Esto es incidencia del reino. Dios le abrió el corazón a esta mujer, dice, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pero parece que nosotros como iglesia le hemos cerrado ese corazón a la mujer, a lo que Dios quiere decirle. Esto fue un liderazgo transformador. Bueno, ¿y por qué no fue un hombre? ¿Y por qué tenía que ser un hombre? Aquí comenzamos a ver la incidencia del Evangelio en nuevas dimensiones. La predicación del Evangelio y la incidencia que va a tener Lidia en Asia Menor y desde Filipos. Ella fue bautizada, pero entonces aconteció algo más. Mire todo lo que contenía Filipos. Comercio, romanos orgullosos, una colonia que era puerto, esto lo hacía muy significativa. Pero también aconteció, cuenta Lucas, que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Versículo 16. Gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Cómo se llama esto en tiempos modernos? Esclavitud, más apropiado todavía, otro término más. ¿Cómo? Explotación, más otro término más. Sí, era brujo, trata de personas. Claro que era brujería. Pero usaban esta mujer que tenía espíritu de adivinación, ¿sí? Era usada por una mafia en Filipos. Era una mafia, traía dinero a sus amos, era esclava. Pero además de eso, era una mujer explotada.
Eso se llama trata de personas en términos contemporáneos. Había trata de personas en Filipos, también había trata de personas en Filipos. Hay veces que leemos el texto bíblico y nos levitamos tanto que no nos damos cuenta de estas realidades. ¡Qué cosa, por favor! ¿Ah? Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, Pablo se cansó. Este volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, mire cómo llaman al demonio la esperanza de su ganancia, ¿ah? O cómo cosificaron a aquella mujer, la esperanza de su ganancia. Eso es una cosificación. Cuando miramos a los otros como objeto y no como sujetos, los estamos cosificando. Y si usted le llama la esperanza de su ganancia, tenemos problemas. Porque entonces usted es un explotador. Así lo dice la palabra. No le ponga peros a eso. Es un explotador. Santiago lo llama un opresor. Explotaba a esta mujer en su condición y en su posesión demoníaca para adivinar. O sea que queríamos decir que en ese contexto había también, sí, mucho movimiento relacionado con temas oscuros, con la brujería y otras cosas que eran expresiones en este contexto de Filipos. Miren qué pasó. Pedro, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan ¿qué? Nuestra ciudad. Alborotan nuestra ciudad. Razón por la cual dice en el versículo 21, y enseñan, miren lo que dice el texto en Hechos 16, 21, el reclamo que están haciendo los romanos, dice: enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos ciudadanos romanos. Mire el leguito, ¿eh? Somos ciudadanos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado, muchos lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad. Bueno, ¿qué pasa allí? Pablo y Silas cantan himnos, son liberados de la cárcel. Entonces ellos no salen de la cárcel, sino que se quedan allí. El que estaba guardando se convierte, ustedes ya conocen la historia, y el carcelero se convierte junto con su familia. Pero miren lo que dice el versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: sí, claro, cometieron injusticia con nosotros, pero todo lo vamos a tolerar en el nombre de Jesús. Nos azotaron públicamente, pero no importa, uno cede sus derechos como cristiano. No fue así. Miren lo que dice Pablo. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial. Oye, los cristianos, Pablo no es cristiano entonces. ¿Por qué no reclama sus derechos? ¿Cómo así que Pablo reclamando los derechos? ¿Acaso no sujeta cerrada? Pablo está reclamando sus derechos como ciudadano romano. Mire lo que dice
nos, siendo ciudadanos romanos, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. ¿Qué, Pablito, por favor? ¿Acaso el cristiano tiene que ser un idiota con los derechos? ¿Eso no es lo que se ha enseñado? ¿Que no lo reclame? Oye, pero Pablo está reclamando. Este hombre se salió de la manga. ¡Ah, caramba! Ok, conocía muy bien sus derechos. Había leído muy bien la Constitución de Colombia, de Roma. Principio fundamental del derecho civil hoy en día, derecho romano. Pablo era un entendido también de este tema y lo vemos muy bien en sus cartas a los romanos. Oiga esto, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Miren la incidencia de la ciudadanía romana. Y vinieron, les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Cómo es esto que no obedece a los magistrados? Ahora pues, papito Pablo, nosotros somos los magistrados, usted sale de la cárcel. No, señor. ¿Eso cómo se llama? Desobediencia civil. Ay, pero no habían enseñado que uno tiene que obedecer a la autoridad en todo lo que dice. Pues no. Eso no es lo que me dice el texto bíblico. Me dice que Pablo está siendo juzgado injustamente y él no va a encubrir la injusticia y no va a salir. Eso no es lo que dice. Y no va a salir, así los magistrados los manden a que salgan, porque son los magistrados romanos. Pablo dice, pues no, ahora desobediencia civil. Así como desobedecieron las mujeres egipcias cuando el faraón les dijo que mataran a todo niño egipcio. Viejas desobedientes también. ¿Ah? Así como Martin Luther King también desobedeció a un Estado de Derecho opresor por los derechos de los negros. Igual la apartheid en África, en donde se desobedecieron, ¿sí? Todo un movimiento se opuso en contra, ¿sí? Y a favor de los derechos de los negros. Tenemos muchos ejemplos. Eso es un tema de responsabilidad civil y política. Los derechos humanos. Lo tenemos que saberlos asumir como cristianos. Estas eran las problemáticas que estaban en Filipos. Pero ¿qué más tenemos que saber de Filipos para que ustedes entiendan lo tremendo del contenido de la carta de Pablo? Sí. Filipos era pues una ciudad romana identificada culturalmente con el imperio, que no dudaba en mostrar la mayor lealtad al emperador y a las costumbres y dioses de Roma. Las inscripciones de esta época de Filipos están en latín, no en griego, y las instituciones cívicas son también romanas. Los ciudadanos de Filipos gozaban del privilegio de ser también ciudadanos romanos. En Filipos tenía un papel destacado el culto al emperador. Las clases dominantes, las clases sociales no dominantes, como el comerciante de púrpura Lidia, que hubo de dejar su ciudad natal de Tiatira para irse a trabajar allí. Encontramos que las mujeres de Lidia, que ofrecieron hospitalidad a la iglesia, mucho tiempo después arqueólogos muestran que las mujeres de Macedonia tenían una autonomía social, un protagonismo político superior a las otras regiones del imperio, participando, por ejemplo, en responsabilidades de gobierno político y compitiendo en certámenes atléticos. En la carta de Pablo, al menos 2 mujeres son mencionadas como ocupando un lugar de trascendencia, importancia, liderazgo en la comunidad. Si quiere verlo, Filipenses 4:2. Los cristianos en Macedonia eran más pobres que los que estaban en Corinto.
Estos son algunos de los contextos que encontramos en la carta de Pablo a los filipenses. Ahora vamos a la carta de Pablo a los filipenses. Miren cómo comienza la carta. Si no los contextualizo en el tema de Filipos, ustedes no van a poder ver la trascendencia del impacto que produce esta carta a los filipenses. Usted es ciudadano romano, tiene el ego estrato 15 y resulta que le llega una cartica, usted asistiendo a una comunidad cristiana, todo romántico, va cumplidamente a todas las reuniones, diezma, ofrenda, alaba, pero resulta que le llega una carta, ¿sí?, del pastor principal y le dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Comienza la carta: Pablo y Timoteo, esclavos. ¿Cómo así que Pablo y Timoteo son esclavos si son ciudadanos romanos? Un ciudadano romano no puede ser esclavo. Pablo y Timoteo, esclavos. ¿Cómo así que Pablo y Timoteo son esclavos? ¿Esclavos de quién? Esclavos de Jesucristo. Oye, ese era un golpe para el ego de los filipenses. Esta carta resultó subversiva. Por favor, ¿cómo así que esclavos? Nosotros somos ciudadanos libres. Resulta que Pablo hace una propuesta. Y esta propuesta que hace Pablo a los romanos, con todo su goodwill, le hace una propuesta a los ciudadanos romanos, que para ser ciudadanos realmente tienen que asumirse siervos. Entonces encontramos que en el versículo 27, Pablo les exhorta diciéndoles: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. De Cristo. ¿Cómo comportarnos como es digno del evangelio de Cristo? ¿Cómo comportarnos como ciudadanos romanos? ¿Sí? Cuando le celebramos culto al emperador, y ahora ya no, sino le celebramos culto es a Cristo. Donde somos ciudadanos romanos, pero también somos ciudadanos del reino. O sea que hay que resignificar nuestra ciudadanía como colombianos a la luz de la ciudadanía del reino. De los valores, no de la cultura, sino los valores del reino. Entonces, Pablo se presenta como siervo. ¿Qué implicación tiene este tema de servicio? Pues la posición de Pablo y Timoteo está determinando un tema de poder y pertenencia. Eso es lo que está planteando Pablo. Es un choque frontal contra el imperio romano. ¿Cuál es la posición mía frente al poder que impera en mi país? Eso es un tema de una pregunta responsable. ¿Cuál es mi posición frente a las políticas de Estado que se generan en Colombia? ¿Usted ha entrado y ha visto cuáles son las políticas de esta nación? ¿Cuáles son las políticas que el siguiente alcalde tiene que plantear para el desarrollo del gobierno de la ciudad? ¿Cuál va a ser la Bogotá futura? Esas son preguntas. ¿Cómo yo como ciudadano me relaciono frente al poder que impera, mal uso o buen uso de él, de una nación? Preguntas. ¿Qué pasa? El evangelio tiene demandas éticas que imponen una conducta ciudadana. Esto no es solamente ir a una reunión y salir de la reunión y yo hago con mi vida lo que se me da la puerca gana. No, eso no es el cristianismo. Eso no es cristianismo. Eso es un crédulo, eso es un cristino, pero cristiano no será. Sí. Entonces, ¿qué demandas éticas del evangelio me imponen una conducta de ciudadano? Porque el cristiano es un sujeto social. Formamos parte de un colectivo social. Por lo tanto, asumimos responsabilidades sociales. Pero esa conducta ciudadana, dice Pablo, debe ser digna del evangelio.
digna del Evangelio. ¿Qué implica? Yo no puedo decir que mi transformación personal es independiente de mis relaciones interpersonales. O sea, yo soy transformado, renovado, cambiado por Cristo, pero me relaciono con quien a mí se me dé la gana, los jueves, los viernes, los miércoles, lo que yo quiero, sea igual. Un momento. Esto no se trata de que debe ser así. No, esto tiene que ser, es que si mi relación con Dios transforma todo mi entorno, entonces el impacto es trascendente a todo lo que yo siento, a todo lo que yo pienso y a todo lo que yo hago. Eso es una realidad. Entonces, nuestra transformación personal debe manifestarse, nuestra transformación personal debe manifestarse en nuestras relaciones interpersonales. Eso es una realidad de un ciudadano del reino de Dios y su justicia. Esa es una realidad. Entonces, Pablo, ¿qué nos quiere decir en Filipenses 3:20, donde lo leímos ya? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces algunos dicen, sí ve, no voy a votar por nadie porque mi ciudadanía está en los cielos. Pajarito, bájese de ese árbol, por favor. Bájese de ese árbol, ¿sí? Es que el reino no es de este mundo, pero está en este mundo el reino de Dios. No es de este mundo, no pertenece. Su identidad no está acá, pero es de este mundo. Entonces usted tiene que tener incidencia. Tiene que asumir posiciones. Pablo, ¿qué está escribiendo a los ciudadanos romanos? Les está planteando que no es suficiente ser ciudadano romano si no se es ciudadano del reino. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Filipenses 3:20. Es una relación con el rey. Esta ciudadanía establece las condiciones sociales, morales, éticas para ser ciudadano aquí en la tierra. Ellos estaban llamados a vivir como gente digna del Evangelio de Cristo. Eso es parte de lo que plantea Pablo. Ahora, entonces, un ciudadano debe tener una actitud adecuada, una actitud de reino. ¿Cuál es la actitud de reino? ¿Cuál es el modelo de ciudadano? Entonces, vamos a mirar en el capítulo 2. ¿Sí? Amparito, ¿puedes abrir la puerta de afuera y la puerta para que entre un poquito más de aire? Porque no es la unción la que los está durmiendo. Eso sí es la unción. Sí. Okay. Bueno. Capítulo número 2. Filipenses. Miren lo que Pablo conecta, el capítulo 2, versículo 1, hay un conector. Por tanto, consecuentemente, dice otra versión, consecuentemente, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, ¿qué nos invita Pablo acá? A hacer unidad. Pablo nos invita a una misma unidad como ciudadanos del reino, como ciudadanos de una comunidad. Ojo, las comunidades de fe no son asociaciones, son comunidades. La asociación tiene que ver con un tema de intereses. ¿Ya? La comunidad tiene que ver con un tema de interés común, no de intereses individuales. Es muy diferente. Usted se asocia porque le interesa, porque los productos que están ofreciendo le gustan, le llaman la atención, vivienda, créditos, lo que quieran, intereses, sí, salud, usted se asocia. Así no es la comunidad de fe. Hay un interés común. El primer interés común es que pertenecemos a una familia común, y es la familia de la fe. Entonces, ¿qué encontramos en el capítulo 2? Mira lo que dice Pablo, y no voy a entrar en lo que se llama la kenosis, que es el himno a Cristo, el reconocimiento a Cristo en su encarnación. No va a ser el énfasis de eso. Pero, ¿con qué nos conecta? Con el ciudadano modelo. ¿Cuál es el ciudadano modelo? La persona de Jesús.
Entonces, ¿cómo vivimos como ciudadanos colombianos siendo dignos del Evangelio? ¿Qué nos plantea Pablo y qué le planteó Pablo a los romanos? Primero, dice lo siguiente: haya pues, versículo 3, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay algo aquí muy importante. Ese sentir, esa actitud que tuvo Jesús. Lo primero que nos identifica con los ciudadanos, como ciudadanos del reino, es con Jesucristo. No es con el partido X, el partido Y, el partido Z, el partido V, el candidato A, B, C o D. No. Nos identifica es precisamente la actitud, una actitud que compromete la vida entera. Hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir tiene que ver con la manera de sentir, la manera de pensar, la manera de actuar conforme al Evangelio. Entonces, allí Pablo nos está planteando los valores de un ciudadano ejemplar. Entonces dice: nada hagáis por contienda o vanagloria. Como quien dice, mire, primero que todo, no compita, coopere. Principio fundamental de un ciudadano. Coopera, no compite. Coopere con otros. Opere con otros. Y lo que haga no lo haga con motivos inadecuados de ego personal, para lustrarse los gusanos que tiene. No, no es un orgullo gusanero. No por vana gloria. No. Segundo, valor de un ciudadano ejemplar, con humildad. La humildad no es una cara así. Si usted busca humildad, la definición de humildad no tiene nada que ver la humildad con el diccionario, con la humildad que plantea. Humildad es una persona que tiene un claro concepto de sí misma. Es una persona que tiene un claro concepto de sí misma. No tiene más alto concepto de sí que el que debe tener, dice Pablo. Entonces, una persona humilde es una persona que entiende, sabe y comprende cuáles sus potencialidades, sus limitaciones, y desde ellas reconoce al Señor de la gloria. Entonces no busca la vana gloria, busca esta gloria como servidor. Tercer valor, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. Visibiliza al otro, lo hace visible, no lo invisibiliza. Ese es un valor del ciudadano del reino. Hacer visible al otro, pero no, como dice Quino, amasar una fortuna haciendo harina a los demás. Eso no es un mensaje del reino. Entonces, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Y esto vamos a ver que es fundamental. No puedo entender una política que se plantea solamente para los creyentes. Eso es mirar solamente lo que a nosotros nos conviene. Un alcalde no puede gobernar para los evangélicos, ni para los católicos. No, un alcalde tiene que gobernar para los bogotanos. No puede pensar solamente en los católicos y en los cristianos y los ateos, no. No, así no se gobierna, no es un buen gobierno. Entonces, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, estos son valores de un ciudadano ejemplar. Mire el modelo que nos deja. Con esto vamos cerrando nuestra reflexión. Dice Jesús, el cual siendo, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, versículo 7, tomó forma de siervo, mire, el cual siendo en forma de Dios, versículo 7, tomó forma de siervo, o sea, dejó una forma y asumió otra forma. Se despojó de sí mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que Pablo comienza su carta como siervo de Jesucristo. Entonces, ¿qué les está diciendo? Le está resignificando el concepto de esclavo.
Ustedes no son esclavos, pero sí son esclavos de Cristo. Y el esclavo de Cristo es una persona que visibiliza al otro, es una persona que busca el bien del otro, es una persona que ama al otro como a sí mismo, pero también es una persona que se entrega por el otro. Y además de eso, allí es donde se evidencia como expresión del amor la obediencia. Nosotros queremos que se obedezca sin relación. Queremos que nuestros hijos obedezcan cuando usted no tiene relación con ellos. Primero que todo establezca una relación y después sí exija obediencia. Cuando usted exige obediencia sin relación, lo que cría son hijos rebeldes. Eso es lo que criamos ustedes y yo. Este es el principio de la obediencia, la relación. Y Jesús fue obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, porque había una relación muy clara con su Padre. No era una obediencia ciega. Él dijo, nadie, yo entrego mi vida. Él la entrega. Entonces, ¿qué rompe Pablo aquí? Rompe un modelo de ciudadano romano, donde es más importante la ciudadanía del reino, con estos valores, sí, de un ciudadano ejemplar y teniendo como referente el modelo de siervo en la persona de Jesús. Pero bueno, a ver, póngamelo en blanco y negro. Estamos en Bogotá, vamos a elecciones. ¿Cómo se aplica todo eso a nuestro entorno? ¿Sí? Ok, hay 3 tentaciones del ciudadano al servicio del reino. 3 tentaciones del ciudadano al servicio del reino. Primera tentación: utilizar el poder político al servicio de la iglesia. Primera tentación. Si participamos en política debe ser para el bien del pueblo de Colombia, no para obtener beneficios, privilegios o facilidades especiales para las iglesias. Si hacemos esto, es lo mismo que hicieron los otros y se llama sacar provecho. Entonces nos lleva a una reflexión, que es el texto más importante para mí que está en la parábola, en el Sermón del Monte, en donde Jesús nos invita, en el versículo 1, capítulo 6 de Mateo, ¿sí? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres ese no es, espérate, dice, si vuestra justicia está en Mateo 5, 20, pero os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. Nuestra justicia es mayor, debe de ser mayor. Ellos no son nuestros maestros. Segunda tentación, la ilusión de que como somos creyentes somos incorruptibles. Incorruptibles. Además de eso, mentirosos, ¿no? Bueno. Nosotros también somos pecadores, perdonados, pero vulnerables. La soberbia de creernos santos es la puerta por la que se cuela el diablo. Y lo que es peor, corremos el riesgo de disfrazar la corrupción, incluso justificarla ante nuestra propia conciencia diciendo que hacemos bien esto o aquello porque pensamos en los creyentes. Qué hipócritas que somos. Tercera tentación: creer que basta con ser honestos y bien intencionados para ser buenos cristianos en la vida política. Es necesaria una capacitación y no de improviso. Porque es que me encuentro que algunas personas que pertenecen a los partidos cristianos y les hacen propuestas porque estas son gentes que son honestas y bien intencionadas, pero jamás se han leído la Constitución de Colombia. Entonces se van a hacer un curso constitucional que dura 3 meses antes de las alcaldías porque de pronto quedan electos. O se van a hacer un curso, sí, relacionado con alguno de los temas, Biblia y gobierno, para ver si quedan electos.
No, un momentico. Qué buenas esas capacitaciones. Pero preséntese dentro de 4 años a las elecciones, ¿sí? Porque esa capacitación no le da ninguna experiencia. Y sin experiencia, grave. Ay, yo tengo que ser político. No le estoy diciendo que tenga que ser político, pero asuma cuál es su rol en una posición de gobierno en un entorno público. ¿Ha sido alguna? Pues es que algunos cristianos creyendo, no, es que yo voy a ayudar a los hermanos de la comunidad, entonces voy a lanzar como edil. No, eso no es suficiente. Las buenas intenciones y los buenos deseos por los otros no lo capacita para ser un edil. Usted tiene que empoderarse, capacitarse. Si no lo ha hecho, no lo haga a última hora. Comience a hacerlo y en 4 años está muy bien. Asúmalo, relaciónese, gane experiencia, gane evidencias, vea qué está pasando en la polis para hacer política. Entonces dice, es necesaria una capacitación y no de improviso, una capacitación acompañada de experiencia y evidencia política honesta. Es necesario que sepa lo que hace, de lo contrario terminaremos siendo idiotas inútiles, ni siquiera útiles. Estas 3 tentaciones la encuentran comentada por un hombre que se llama José Miguel Bonino en su libro Poder del Evangelio y Poder Político, editorial Cayós, Argentina, 1999. Para mí una voz muy significativa. Está hablando desde la experiencia y estamos hablando de hace 20 años. 20 años escribe este hombre este libro y estamos haciendo las mismas estupideces hoy en día. No hemos aprendido. Este hombre nos cuenta la experiencia en países como Argentina. Poder del Evangelio y Poder Político, José Miguel Bonino. Entonces la pregunta para terminar, bueno, ¿y cuál es el lugar de la fe, hermanos? ¿Cuál es el lugar de la fe acá? Bueno, primero que todo, la fe tiene una función de inspiración. La fe tiene una función de inspiración. ¿Cómo? La educación en los valores que respaldan la voluntad de tener y cumplir una ley que exprese la justicia. Ahí tiene una participación fundamental en la fe. ¿Acaso no somos ciudadanos de un reino que es de Dios y de justicia? ¿Acaso no podemos empoderar a los creyentes de valores de reino y valores de justicia para que tengan incidencias sociales, culturales, educativas, políticas en el Senado, en la Cámara? Pero tenemos que tener valores de reino. ¿De dónde se inspiran los derechos humanos? De los valores de reino. Si usted lee la historia de la Reforma Protestante, ¿sí? Aquí no es de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue inspirada en muchos otros, ¿sí? Que ya venían hablando de estos temas y muchos de ellos eran creyentes. Entonces las comunidades de fe pueden ser espacios como este espacio de internalización de valores y de pautas de vida. Eso es lo que hacemos aquí en el Renuevo y en muchas otras comunidades de Bogotá se hace también. Se trata de interiorizar los valores del reino como máximas de vida y de relación con Dios y con nosotros. No es solamente una fe entre Dios y yo y Dios y punto. Es un yo. No somos un yo. La vida cristiana no es un yo. Sí. Entonces, esa es una función de inspiración. Nosotros inspiramos, los cristianos. Si queremos tener una incidencia política, comencemos con nuestras comunidades de fe. Dejar de hablar tanto de nosotros como pastores y hablar de los valores del reino. Hablar menos de nuestros viajes misioneros, entre comillas, y hablar más de los valores del reino. Hablar menos de nosotros como pastores, sí, y hablar más del pastor de pastores. Creo que tenemos que hacer una resignificación de la exposición bíblica y de la postura del pastor en la comunidad. Dejar de ser tantos gerentes para realmente limpiarle la caca a las ovejas y untarse las manos de estiércol de oveja y no de diezmos y ofrendas. Otro elemento en el lugar de la fe. La función crítica. Hay una función crítica de la fe. Y esto lo vemos precisamente en los profetas del Antiguo Testamento. Lo vemos cómo desafiaban la moralidad cultural. Desafiamos cómo desafiaban la cultura del poder por parte de los reyes que eran desobedientes, como Jeremías confrontó
el poderío de un rey que no quiso obedecer a Dios. O el amor al poder también. La justicia y la conveniencia, los derechos, la realidad debe ser iluminada por una adecuada interpretación de la Escritura. Una responsable interpretación de la Escritura. Y una interpretación que inspire qué es lo más cercano a lo que quiso decir el autor del texto. No instrumentalizar el texto bíblico para decir lo que yo como pastor quiero decir y no lo que Dios me quiere decir a través de su texto. Lugar de la fe, la desobediencia a la injusticia o a la ley injusta contraria a los valores del reino. Y yo soy el primer desobediente. Desobedezco las leyes a favor del aborto. Desobedezco las leyes a favor, sí, donde de alguna manera se excluyen en muchas de ellas el valor que le damos a nuestros niños, donde hoy en día parte de la legislación está echando para atrás en que los niños sean sujetos de derecho. Y creo que debemos de ser desobedientes. Yo no los animo a que sean obedientes. Ya bastante chachalala se han metido con que sean obedientes. Yo los animo a que sean desobedientes, pero bien desobedientes. Cuando tiene que ver obedecer el reino de Dios y su justicia, a desobedecer y a obedecer al Rey y al Señor. Creo que esta es una realidad de nosotros. Vamos a Hechos 4:19. Los apóstoles eran un grupo de desobedientes, no era un grupo de obedientes. Desobediencia civil. Hechos 4:19 dice lo siguiente: mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hermanos desobedientes, la fe tiene incidencia y trascendencia como ciudadanos del reino y como ciudadanos colombianos. Inclinemos nuestro rostro, teniendo en cuenta que esto es un cambio de sujetos. Cristo de siervo a Señor, y nosotros de siervos a ciudadanos responsables. Seguiremos hablando sobre estos temas para que ustedes tomen más conciencia política. El renuevo no es apolítico. Yo no soy apolítico. Necesitamos tener una conciencia política con valores de reino para que voten con responsabilidad y sean ciudadanos responsables. Señor, Señor de la gloria, siervo de siervos, que nos dejas el mejor modelo del ciudadano ejemplar, con valores en donde nos invitas a reconocernos y a reconocer al otro, a visibilizar al otro, a trabajar en cooperación, en unidad y en comunidad. Gracias, Señor, porque nuestra fe en ti sí tiene y sí trasciende. Trasciende en educación, trasciende en valoración, trasciende en incidencia, pero también trasciende en obediencia a ti y en desobediencia civil a todo lo que se opone a tus valores de reino. Gracias por tu palabra, que podamos ser primero que todo oidores de ella y hacedores de ella, Señor. No hay ciudadano que se precie, que sea responsable sin leer tu palabra. No queremos ser ciudadanos religiosos, queremos ser ciudadanos de Cristo. Queremos ser colombianos, o venezolanos, o argentinos, o chilenos, o latinoamericanos, que vivan un mensaje de evangelio y que vivamos dignos del evangelio de Cristo en nuestra patria. Gracias, Jesús. Amén. Amén.